Les doy la bienvenida otra vez al curso de bioquímica. En esta entrega vamos a analizar el ácido nucleico DNA. El ácido desoxirribonucleico es una molécula compuesta por nucleótidos cuya primera característica es que el azúcar es la desoxirribosa. Recordemos que la desoxirribosa quiere decir que en el carbono 2' del azúcar carece de un hidroxilo. A su vez, las bases nitrogenadas que componen el DNA son las pirimidinas, está timina y citosina. En el DNA no hay uracilo. Y las bases purinas son adenina y guanina. Aquí entonces tenemos un nucleótido de DNA, el cual va a tener obviamente el fosfato y se va a pegar en una cadena por medio de los enlaces fosfodiéster, formando cadenas en sentido 5', 3'. Vemos aquí entonces una estructura del DNA y vamos a explicar un poquito cómo se compone y qué características tiene. Entonces, cuando hablamos de DNA, vamos a recordar entonces que el azúcar es la desoxirribosa, que las bases nitrogenadas son timina y citosina para las pirimidinas y adenina y guanina para las purinas. Para que estas bases nitrogenadas se puedan hacer complementariedad y formar puentes de hidrógeno, el DNA tiene una hebra que se llama una hebra en sentido 5', 3', y la hebra complementaria que está al frente debe venir invertida o antiparalela, o sea que va en sentido 3', 5'. ¿Por qué se hace esto? Porque el DNA es una estructura bicatenaria, o sea, tiene dos cadenas que son complementarias. Dicha complementariedad está dada por el apareamiento de las bases nitrogenadas, y para que dichas bases se encuentren en el mismo plano, los azúcares deben estar en formas invertidas, lo que denominamos hebras antiparalelas. Al ver entonces este modelo computarizado en 3D, vemos cómo la doble hebra realmente forma una estructura helicoidal en la cual tenemos en los extremos unos surcos que se van a llamar surcos mayores y en el centro unos surcos que se llaman surcos menores. Les quería mostrar esta imagen para que vieran literalmente cómo las bases nitrogenadas son planas, se encuentran en el mismo plano que su base complementaria, y si le damos un poco a la estructura real, vemos aquí cómo se ve el enlace fosfodiéster, vemos el azúcar desoxirribosa en una región y aquí nos muestran un poco las bases nitrogenadas en forma estructural y su base complementaria como un bloque, como para que podamos comprender en este caso cada uno. Entonces vemos por ejemplo en rojo sería adenina, en azul la timina, en verde la guanina y en amarillo la citosina. Voy a mostrar un poco cómo se van a formar los puentes de hidrógeno para que los veamos ahí más detalladamente, y vemos cómo esos puentes de hidrógeno se han formado gracias a la interacción de las bases nitrogenadas en el mismo plano. Es por eso que estas hebras deben ser en forma antiparalela para que se dé la complementariedad que estamos observando allí. Ya aquí vemos un poco esos surcos, vemos un poco esa característica de los surcos y cómo esas bases nitrogenadas están escalonadamente en los diferentes tipos de estructura del DNA que vamos a ver a continuación. La doble hélice de una molécula de DNA es bastante rígida y viscosa. Estas moléculas de DNA tienen una longitud inmensa, pero tienen un diámetro pequeño. Es por esto que esta doble hélice puede mostrar un surco mayor y un surco menor. Es la forma como ella se pliega en la estructura.
El surco mayor es profundo y amplio, en cambio, el surco menor es poco profundo y estrecho. Es muy importante tener en cuenta que según el tipo de diámetro del DNA, la estructura se clasifica en tres formas que van a tomar. Entonces, una es la forma A, que tiene un diámetro grande de 2.55 nanómetros. La forma B tiene un diámetro intermedio de 2.37 nanómetros. Y la forma Z es un diámetro menor, que es de 1.84 nanómetros. Ahora bien, el número de pares de bases por vuelta difiere en las diferentes formas, otra condición que las hace únicas. También las bases nitrogenadas en la forma A tienen una inclinación de 19 grados, mientras que en la forma B no tienen inclinación y están casi paralelas. En la forma Z aparece una inclinación pequeña que es de 9 grados. Por último, la forma A del DNA tiene una forma dextrosa, o sea que se mueve en sentido antihorario, igual que la forma B. En cambio, la forma Z tiene una estructura que se pliega en sentido horario, o sea, una forma sinistrosa. Esto es más o menos los tipos de DNA que se encuentran en la naturaleza. Veamos ahora entonces los tipos de DNA según si son procariotas o eucariotas. Entonces en procariotas encontramos dos tipos de DNA, un DNA muy grande que se llama el DNA cromosómico, que codifica las proteínas esenciales para que los procariotas sobrevivan, y un DNA extracromosómico también conocido como plásmido, el cual contiene información útil para sobrevivir frente a agresiones externas y no es esencial para las bacterias. Ambos DNA están presentes en el citoplasma y el cromosómico es esencial, el extracromosómico no lo es. El DNA procariota es un DNA circular que normalmente sufre un proceso de un superenrollamiento para poderse sostener, y cuando se va a utilizar mantiene un equilibrio entre el desenrollamiento localizado para poder reconocer y leer esa información y volver al superenrollamiento para mantener ese equilibrio entre el superenrollamiento y el desenrollamiento local. Este DNA se superenrolla pues para poderlo mantener estable, y ese enrollamiento se logra por medio de proteínas de anclaje al DNA que le permite al DNA cromosómico estabilizarse y mantenerse, como vemos en la imagen que estamos aquí en pantalla. Vemos una foto de microscopía electrónica a mano derecha en el cual se ve toda esa hebra de DNA cromosómico súper enrollado alrededor de una serie de proteínas. Pero en las flechas blancas de la imagen de microscopía se observan pequeños halitos, pequeñas hebras circulares que son el plásmido que les voy a mostrar a continuación. Entonces en esta foto nos muestra el DNA cromosómico y estos circulitos que son los plásmidos. Estos plásmidos son información pequeña de DNA circular que confiere a las bacterias resistencias a antibióticos y adaptaciones medioambientales que no son esenciales, pero se pueden transferir a otras bacterias homólogas o compañeras. En procariotas es muy importante tener en cuenta el DNA va a contener, la función del DNA va a contener unas regiones que se llaman regiones codificantes o conocidas como genes. Esos genes tienen la información que debe ser transcrita hacia un lenguaje que veremos en otros videos y de allí producir una proteína. Entonces, la función principal del DNA es realmente contener genes que codifican a proteínas. Esas proteínas cumplirán una función biológica dentro de las células, en este caso dentro de las células procariotas. Miremos ahora los eucariotas. Los eucariotas son más complejos, tienen dos tipos de DNA.
un DNA cromosómico que se ubica en el núcleo y en el nucleolo, que contiene la información vital para que la célula funcione en el entorno total celular, y otro DNA que se llama el DNA extracromosómico, que está a nivel mitocondrial, también conocido como DNA mitocondrial. Vamos a mirar cada uno de ellos. Entonces, este DNA mitocondrial es un DNA circular, nos hace muy parecido a esos plásmidos, como una versión dentro de la mitocondria, y este DNA mitocondrial va a contener una serie de elementos fundamentales para que funcione la mitocondria. Son los genes que van a codificar las proteínas y las enzimas y todo el arsenal que hace la mitocondria, son los procesos de síntesis de energía, el ciclo de Krebs, las betas oxidaciones, o sea, todos los procesos metabólicos mitocondriales están codificados o están regulados por esos genes que tienen para la producción de proteínas que hacen la función mitocondrial energética. Ahora, el otro DNA, que es el DNA nuclear, o sea, lo que llamamos DNA cromosómico, está contenido dentro del núcleo y forma una estructura que se llaman las cromatinas. Recordemos que en el núcleo de eucariotas hay núcleo y nucleolo, en el cual está la información. En el nucleolo está la información para producir ribosomas y RNA de transferencia, y en el núcleo están todos los genes responsables de la síntesis de proteínas, pues obviamente según el tipo de célula. Entonces, el DNA a nivel de núcleo está enrollado, va a tener es una doble hélice que hace un superenrollamiento, pero como esa información es tan grande, aquí sí estamos hablando de hebras gigantescas. Estas proteínas, que se llaman histonas, enrollan alrededor de ellas, forman la estructura que enrolla. Las histonas forman una estructura que le permite el superenrollamiento del DNA, y así se va formando una estructura conocida como cromatina. Esta es la forma que se mantiene en una célula que no hace mitosis, en forma de cromatina, y se clasifica en dos tipos: una cromatina que es densa, me voy a devolver acá, la cromatina densa, que aquí en la microscopía electrónica se ve como este oscurecimiento alrededor de estas plaquitas, y una cromatina que se llama la cromatina laxa, o sea, la que se está utilizando. Realmente es información útil e información que no se está utilizando en ese momento. Entonces, la información que se está utilizando o que es útil para la célula se ubica en la cromatina laxa. En cambio, la información que no es muy dinámica, no se está haciendo, se ubica en la cromatina densa. Pero cuando la célula eucariota se va a dividir, o sea, va a hacer mitosis y copia su material genético, esta cromatina se va a empezar a comprimir y a superenrollar, y se va a organizar ya en una estructura conocida como cromosomas. Y estos cromosomas contienen la información genética duplicada, ubicada en cromátides conocida como cromátides hermanas, y estos cromosomas son solamente visibles en los procesos de mitosis. Vuelvo y les muestro este pedacito, pues esto lo vamos a ahondar en otros videos, pero en eucariotas el DNA contiene también los genes, tanto a nivel mitocondrial como nuclear, y esos genes son los responsables de producir proteínas por medio de la síntesis proteica. Entonces esa es realmente la función del DNA. Bien, con eso hemos terminado. Espero hayan comprendido un poco la estructura química y la estructura espacial de los ácidos nucleicos tipo ácido desoxirribonucleico. Espero hayan comprendido este tema y que les haya sido útil para afianzar sus conocimientos. Nos vemos en próximos videos. Hasta pronto.